oportuna y liberadora, y la creatividad en el aprendizaje. Este video hace pues parte de nuestro portafolio 3, el cual se llama Ambientes liberadores, creativos y autónomos para desarrollar aprendizajes significativos. Nuestro grupo está conformado por Aureliano José Gallego, Paola Andrea Godelo Zapata, Zulia Karina Rojas Castillo y mi persona, Edri Andrés Hurtado Zapata. Hoy queremos entablar un diálogo participativo, y yo quisiera empezar contándoles o dando respuesta a un interrogante muy importante, que es cómo crear ambientes liberadores, creativos y autónomos. Yo considero que esto requiere un enfoque intencionado y consciente desde varios aspectos del entorno. Primero, fomentar la confianza y el respeto entre todos. ¿Por qué? Porque esto obviamente va a establecer relaciones basadas en una confianza mutua, el cual le permite a las personas expresar de manera libre sus ideas, sus opiniones, sin temor a que sean juzgados. Lo otro es promover esa autonomía de la que estamos hablando, la cual le brinda a la gente la capacidad, o a las personas la capacidad de asumir esas responsabilidades, de tomar decisiones, de fortalecer su sentido y su control y su pertenencia a la hora o en el momento en que está adquiriendo un conocimiento. Y lo otro es facilitar pues como esa creatividad, facilitando, valga la redundancia, esos espacios de innovación, ¿cierto? Con espacios abiertos, con recursos diversos, con tiempo dedicado, que se pueda explorar, que se pueda experimentar, que se pueda dar que se pueda dar esa participación a todo el que lo necesite. Edri, yo te quiero hacer una pregunta. De todos estos componentes que nos acabaste de mencionar, con la realidad que vivimos hoy, a la hora de aprender, ¿cuál crees que es el componente más importante para aplicar? Siento que uno de los componentes más importantes, de lo que todos son importantes, pero siento que hay que aprender a promover esa autonomía de la que les acabo de hablar, ¿cierto? Los grupos de hoy en día no asumen responsabilidades, los grupos de hoy en día sienten ese temor, sienten ese miedo a expresar, a tomar decisiones, a empoderarse del conocimiento, o a sentirse seguro frente a ciertos espacios de conocimiento y de educación. Compañero, bueno, si me permites agregar algo, pues yo diría que los ambientes, digamos, seguros, son todos aquellos espacios que nos sentimos, digamos, tranquilos, conformes, como son nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro territorio, donde podemos interactuar, digamos, con esas personas que conocemos a diario y que nos dan la confianza para desarrollarnos libremente. Sí, así es. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué es importante despertar la creatividad dentro de nosotros mismos? Bueno, yo considero que es sumamente importante porque por medio de la creatividad nosotros podemos imaginar nuevos mundos. La creatividad es principalmente ese primer momento desde cuando nacemos y vamos creciendo, que nosotros vamos llenando nuestra memoria de conocimiento, lo vamos enriqueciendo. Porque los niños normalmente no se aburren, porque los niños cuando son pequeños siempre están buscando en qué entretenerse. Y a partir de esa creatividad, conforme vamos creciendo, es como vamos sobreviviendo de algún modo, porque esa es la que nos permite no estar en un círculo vicioso repitiendo y repitiendo las cosas que nos enseñan. Listo. Bueno, compañera. Entonces, no, yo a tu participación le quisiera agregar lo siguiente, que los seres humanos somos plenamente, digamos, recursivos y creativos en el momento que usamos las herramientas con las que contamos. O sea, podemos hacer uso de aquellas cosas que nos parecen, digamos, o rústicas, ordinarias o quizás de poco valor, pero si tenemos esa imaginación y todos esos saberes que hemos cultivado también en nuestro proceso de familia, en nuestro entorno, yo creo que le podemos dar uso maravilloso a muchas cosas. Es por ello que digamos, de comunidades pequeñas o digamos de espacios selváticos salen las principales materias primas que han sido descubiertos
digamos, para las grandes industrias, como el colbón, plantas que fueron descubiertas, por ejemplo, como la canela. Entonces, ese interés y esa exploración por lo nuestro es lo que nos ha permitido, digamos, también generar esos ingresos y hacer una búsqueda y un nuevo cambio ante esas adversidades que tenemos con recursos propios. Desde eso creo que nuestra creatividad se motiva mucho. Desde lo poco hacerlo grande. Bueno, yo quiero también argumentarle dos palabritas tomadas del autor Paulo Freire a la compañera, así de manera textual. Él dice que, dándole pues respuesta al interrogante, él dice que despertar la creatividad en nosotros mismos es fundamental porque nos permite desarrollar una conciencia crítica y activa frente a nuestra realidad. Bueno, muy Muchas buenas tardes, gracias. compañeros. Muchísimas gracias. Yo hoy les quiero hablar de esta interrogante que nos dice qué implica desarrollar aprendizajes significativos. Bueno, cuando hablamos de desarrollar aprendizajes significativos, nos referimos a esa forma de aprender que va más allá de solo memorizar datos o de memorizar información. Se trata de conectar lo que yo estoy aprendiendo con lo que yo sé, con lo que he vivido y también relacionarlo con lo que a mí me gusta. Al hacer esto podemos entender mejor el contenido y eso facilitaría recordar esta información a largo plazo. Este tipo de aprendizaje nos ayuda a aplicar lo que he aprendido en situaciones reales. Eh, Desarrollar aprendizajes significativos implica aspectos claves como por ejemplo esa conexión con el conocimiento previo. Primero, aprender de manera significativa, que implica conectar nuevos conocimientos con lo que ya nosotros sabemos. La relevancia. Es crucial que lo que aprendamos sea relevante para nuestra vida, que ver de las cosas que aprendemos, que puedo rescatar y llevarlo a mi vida cotidiana, no aprenderlo para el momento, sino para la vida. Esa participación activa. Este aspecto es clave porque la participación activa en este proceso de aprendizaje nos ayuda a nosotros a relacionarnos, a escuchar al profesor, a involucrarnos, a, a desarrollar lo que estamos haciendo. También tenemos la reflexión crítica que nos ayuda a tomarnos un tiempo para pensar de cómo entendemos, de cuál es el tema que estamos aprendiendo, de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Otro que también es muy importante es la interdisciplinariedad, que me parece de las más interesantes, que son esos aprendizajes significativos que implican la integración de diferentes disciplinas. Lo que acabé de mencionar de desarrollar aprendizajes significativos transforma esa forma en que interactuamos con el conocimiento. Muchas gracias. Compañera, de lo que acabas de terminar, yo quisiera decirte que también además fomenta lo que es el interés y la motivación por el pensamiento crítico, favoreciendo pues también como el desarrollo integral y la participación activa de las comunidades en ese proceso educativo. Sí. Muchas Muchas gracias. gracias, Chico, pasemos a las siguientes preguntas, por favor. Bueno, entonces acá vemos cómo fomentar un aprendizaje desde nuevos saberes y nuevas habilidades. Pues me parece sumamente interesante. Yo pienso que desde la participación y la crítica, ¿cierto? Esos nuevos saberes que podemos fomentar son como talleres, capacitaciones, el intercambio de experiencias, el diálogo, ¿cierto? Incluir también muchas de las herramientas pedagógicas tradicionales que se usaban. Hoy en día, yo creo que la incorporación de la tecnología a la educación ha hecho un boom, pero también nos ha limitado en el sentido que nos basamos en herramientas, digamos, muy rápidas y quizás ese aprendizaje no puede ser tan significativo porque no queda una experiencia marcada. Anteriormente se usaban herramientas, digamos, como el ábaco, ¿cierto? Contar con los dedos, todo eso ha desaparecido. Habían niños que en comunidades cogían granos de maíz y contaban granos de maíz y eso era interesante y hacían un aprendizaje de ahí también, con los recursos que contaban en su territorio. Yo creo que la tradición oral también es una cosa que nos deja o nos fomenta esos nuevos, digamos, saberes y esas nuevas habilidades,
¿cierto? Los niños a través del cuento, de la poesía, de la décima, contaban, digamos, su propia historia y creaban su propio relato. Entonces era maravilloso porque había una exploración en la imaginación y se ponían a concluir detalles importantes. Creo que otra herramienta fundamental es, por ejemplo, que en los territorios o digamos en las zonas apartadas o rurales se cuenta con abundante, digamos, vegetación, planta. Y es maravilloso cuando hay esa integración del conocimiento, del uso de las plantas naturales, por ejemplo, desde esa educación, digamos, ancestral y popular, mezclada con el conocimiento científico. Entonces, algo, digamos, maravilloso. No sé si alguno de ustedes quisiera mencionar algo adicional sobre este comentario. Bueno, compañero, yo pienso que además de fomentarla sería retomarla. Yo crecí en un contexto donde en mi época escolar se hacían estas salidas a campos y se nos enseñaba sobre las plantas medicinales. Conforme fui creciendo, todo esto se fue perdiendo. Anteriormente habían colegios que todavía me imagino que hay algunos, pero eran colegios agropecuarios donde a los estudiantes se les enseñaba desde cuidar el criadero de gallinas, atender los cerdos, y eran chicos que conocían más sobre su realidad y cuando se graduaban tenían herramientas para sobrevivir. Entonces pienso que eso es muy importante que hoy en día se continúe haciendo, pero ajustado al contexto de cada persona, especialmente cada estudiante. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces acá vemos otro interrogante y dice, ¿desde qué referentes se pueden transformar las prácticas educativas tradicionales que aún permanecen en la actualidad? Bueno, es interesante porque nosotros tenemos unas lecturas importantes o digamos unos puntos de partida como son María Montessori, Paulo Freire, Reggio Emilia, entre otros. Entonces para ellos, digamos que la pedagogía debe ser un espacio de transformación social, un espacio de pedagogía crítica. Digamos que se debe hacer con conciencia crítica. ¿Sí? Digamos que la educación debe estar básicamente fundamentada en el interés y centrada en el estudiante. Hay distintos tipos y modelos de aprendizaje que en algún momento nosotros tocamos, ¿cierto? En estos espacios también. Entonces, de eso se trata, que la gente tenga su propio conocimiento, de que se pueda alimentar desde su propio espacio, ¿cierto? Desde los propios contextos, desde los propios relatos, donde se puede hacer, digamos, una educación mediante el desarrollo de proyectos, habilidades, destrezas que estén enfocadas en el interés de las personas para que se puedan, digamos, explotar y desarrollar mayores capacidades. Esto permite, digamos, generar crecimiento, interés y también espacios de discusión y de diálogo. Pienso que debe ser un espacio inclusivo, diverso y debe conducirse a una ruta efectiva, donde la motivación y la responsabilidad social deben estar de la mano. No sé si alguno tiene algo para agregar, si no terminemos, digamos, con las reflexiones de este espacio. Yo quiero terminar con una reflexión acerca de todo lo que hemos hablado y es que considero que transformar las prácticas educativas requieren también de una reflexión crítica sobre los métodos tradicionales. Hay que volver a repensar esas prácticas y también un compromiso con la innovación pedagógica y la formación continua de los docentes, porque incorporar esto permite crear esos entornos de aprendizajes más significativos, más relevantes y más adaptados, pero también implica no dejar atrás en la formación de a quienes nos están educando. Bueno, yo pensaría, reflexionando en base a lo que tú dices, compañero, que también deberíamos repensar eso, si es que la educación es una herramienta, ¿cierto? Digamos, lineal o sencillamente es un instrumento a favor de nosotros. Si nosotros somos víctimas de la educación o sencillamente la educación es una herramienta que va a permitir, digamos, ese cambio significativo y que siempre va a ser usada a favor nuestro con independencia y con ideas claras. Yo creo que siempre debemos pensar en que debe ser netamente inclusiva, donde cada persona, digamos, desde sus habilidades, desde su creatividad, desde su entorno, desde sus recursos, pueda tener acceso a ella, pero preparándonos, digamos, para un futuro, para un cambio en beneficio común, más no para uso de un sistema.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Que estén bien.